Libertad es. El Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y el Sistema de Radio y Televisión Hipermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es, un espacio donde la opinión se hace sonido. Comenzamos. Bienvenidos, estimados radioescuchas, estimados televidentes de TVUG, de todo el sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial que le hemos estado dando seguimiento en diversos programas de libertades. En particular, el día de hoy vamos a hablar de la experiencia de las acciones afirmativas del INE sobre las diversidades de género. Y para ello tenemos a dos especialistas en el tema que nos van a explicar y nos van a ayudar a entender la problemática que tienen las personas trans para participar en política en nuestro país. Le doy la bienvenida a Ilsa Aguilar Bautista, de quien voy a leer una brevísima semblanza para que nuestro público la conozca mejor. Ella tiene estudios de licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma de Querétaro y cuenta con trabajo en el activismo de VIH y los derechos humanos de las poblaciones trans. En 2015 logró la rectificación de su identidad de género en su acta de nacimiento en la ciudad de Querétaro a través de un juicio civil que fue complemento de tocar distintas puertas administrativas, el Registro Civil de la entidad y la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro. Actualmente es presidenta de Queretrans, una colectiva de personas trans y no binarias que nace el 3 de octubre de 2019. Ilsa, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Igualmente, un gusto. Muchas gracias, Ilsa. Y también nos acompaña Erika López Sánchez, que es parte del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de esta Casa de Estudios, pertenece al Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son género y democracia con perspectiva interseccional, ciudadanía sexual, ciudadanía íntima, derechos civiles, políticos y sociales LGBT. Tiene investigaciones en cursos como trayectos y trayectorias de la participación política de las personas de la diversidad sexual y de género en México, reconocimiento de derechos nacionales LGBT en América Latina, la condición ciudadana de las personas de la diversidad sexual y de género en México y análisis desconcentrado de las marchas LGBTIQ+ a nivel local. Erika, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Gracias, Silvia. No, a ustedes por estar el día de hoy aquí y pues yo cedo el micrófono a Ilsa, a Erika, para que nos expliquen cuáles son estas experiencias, cuáles son los obstáculos, desafíos que tienen las personas trans para ser representantes, para poder ser electas en los procesos políticos electorales como este que tenemos ahora en puerta. Ilsa, Erika, quien guste iniciar con una introducción. Bueno, si quieres hago una breve introducción al tema. Es importante decir que a partir de los principios de Yogyakarta, aprobados en 2007, que reconocen la condición ciudadana de las personas de la diversidad sexual y de género, donde se ratifica su derecho como personas ciudadanas y a no solamente elegir, sino a ser elegidas dentro de los cargos de la vida pública, trae una serie de modificaciones para las personas de la diversidad sexual y de género. Asimismo, la definición que hacen los principios de Yogyakarta sobre qué es el género de una manera ampliada, sobre la vivencia de identificarse, que las personas vivan y se identifiquen
con el género, que se sientan plenas, ¿no?, en esta asociación con el libre desarrollo y que no lo acota a un orden binario, va a marcar primero desde la gramática internacional legal hacia los estados democráticos un ritmo para legislar y generar política pública en torno a esta nueva modificación posteriormente en la Ciudad de México, que se logra el cambio de identidad de las personas trans. Es un segundo momento que va a marcar su reconocimiento y que después va a irradiar este reconocimiento a escenarios subnacionales, porque no es un derecho nacional aún, y a escenarios subnacionales. Va a ir marcando un ritmo lento, dificultoso, tortuoso, pero que a veces se van a ir ganando cosas, otras no, otras se ganan las cosas a la mitad. Y me gustaría llegar un poco a 2017, cuando se aprueba, tras una serie de peticiones, demandas, tanto de un partido político como de grupos y colectivas de personas trans, para formular y elaborar el protocolo para garantizar el voto de las personas trans. Sin embargo, este protocolo que se logra implementar para las elecciones federales de 2018 es un protocolo que yo le he llamado algo así, que es como el vestido encantado. Es un vestido encantado porque las personas trans pudieron votar, se les garantizó la posibilidad, hubo lo que generó el protocolo en sí para que pudieran votar las personas, la capacitación un poco rápida, fugaz, pero bueno, se hicieron ahí esfuerzos para que el día de las elecciones, no importaba si las personas trans no tenían un cambio de identidad legal, pero no se les debía cuestionar que los datos que estaban asentados en la credencial de elector fuera un impedimento para que las personas trans pudieran ejercer su sufragio. En este sentido, que la expresión de género no fuera una limitante en ese momento. Sin embargo, yo siempre he cuestionado esto porque lo he dicho, votaron, pero a las 12 de la noche, del 1 de junio, ese vestido explotó porque después regresaron a su misma condición. Es decir, hubo un ejercicio del voto, pero después no más reconocimiento. Y aquí es donde me vinculo, porque hubo cosas dentro de ese protocolo que no se conocieron, pero que también dieron paso a lo que ha sido garantizar a las personas trans espacios dentro del INE, ¿no? Espacios laborales, estar en cargos de representación que tengan que ver, y ahorita vamos hacia allá con Ilsa, para ser consejeras o consejeros distritales, pero que también esto está atravesado, Jesús, por una cuestión de la paridad de género, que tanto se ha celebrado como un gran logro. Sin embargo, la paridad de género que se ha implementado ha tenido sesgos, no ha tenido sesgos, está constituida bajo imperativos cisexistas. Es decir, es una paridad de género que reconoce única y exclusivamente a las mujeres cis, a las mujeres cis heterosexuales, a mujeres cis heterosexuales con ciertos estudios y que pensaban las instituciones que el mayor reto era la paridad de género en esa clave. No han tenido la posibilidad de repensarse y de repensar en esto que se le ha llamado estas lagunas hermenéuticas que hay para entender la concepción del género de manera ampliada, ¿no? Y creo que estas son las consecuencias que se están viviendo, y aquí me gustaría ya darle la palabra a Ilsa,
porque Ilsa vive el año pasado un caso concreto a partir de que busca ser consejera distrital en Querétaro. Entonces, Ilsa, me gustaría que nos contaras al respecto. Sí, bueno, yo vivo en la ciudad de Querétaro, soy una mujer trans. Me faltó decir, tengo 31 años. Esto es relevante decirlo porque, pues, somos experiencias, ¿no? De vida, ¿no? Pero también tenemos estos intereses de poder ocupar algún cargo, poder, ¿no? Participar en estas convocatorias públicas. Yo estuve participando en lo que fue 2020 en varias convocatorias que lanzó el INE. Entre ellas, la última en la que participé, bueno, una de las últimas en la que participé fue para ser consejera electoral del distrito, de un distrito, bueno, fue el 4. Aunque yo vivo en el distrito 3, o sea, de Querétaro, decidí aplicar en el distrito 4 porque, digamos, se entiende, se ve que este distrito pues es diverso, es plural, ¿no? O sea, hay una vocal ejecutiva que abiertamente es trans. Entonces yo dije, bueno, ahí puedo tener mayor oportunidad, bueno, porque se ve que tienen asimilado el tema, ¿no? Pero bueno, la institución pues es mucho más grande que un solo distrito, ¿no? O sea, es más el consejo, los consejos distritales pues son sí, ¿no? Los nombra cierto consejo y así, bueno, hay un procedimiento, pero en concreto a mí lo que me pasa es que me ponen como suplente de una fórmula con un nombre, ¿no? Entonces, en términos de paridad, pues eso no es paritario y todavía hay algo mayor que es la malgenerización que se da a nuestras expresiones e identidad de género, ¿no? Es decir, nosotras como mujeres trans, hemos hecho ese cuestionamiento, ¿no? Al género que nos es asignado, pero resulta que se entiende que una acción afirmativa para que nosotras lleguemos a estos como lugares, ¿no? Aunque sea como suplentes, es malgenerizándonos. No sé, a veces no se entiende así porque como dice Erika, es una mirada cis, no se entiende realmente lo que se está haciendo. Es más, yo lo que hice a partir pues, de esta respuesta que sí me generó algunas reacciones como molestas, de indignación, de pues, ¿por qué pasa esto? Entonces le pedí, o sea, le pedí a la autoridad del INE que me explicara, ¿no? Por qué había tomado esa decisión. Y sí me toma mi petición y me responde con un escrito de 29 páginas. Entre las cosas, digo ya, si gustan, les comparto este documento. Entre las cosas que se señalan es que se dice, ¿no? Que la paridad de género, pues, surge en un contexto, ¿no? De que la necesidad de paridad en todo, ¿no? De que las mujeres lleguemos a los puestos de toma de decisión y así. Pero luego también enseguida nos dice que la paridad de género no es un techo, sino es un piso, es como algo a seguir y que los derechos humanos son interpretativos, ¿no? Y que no es como a la letra seguir lo que dice la norma, sino siempre hay una interpretación y que tiene que velar la mayor promoción a la participación de las mujeres. Y que con mi caso, el que me hayan puesto en una fórmula con un nombre no tiene nada que ver con malgenerizar, según eso dicen, sino con que yo llegue a ese puesto. Como suplente, pues es como estar y no estar, ¿verdad? Porque no tengo ningún involucramiento directo en este proceso, es minúsculo lo que se tiene como suplente, y y tampoco eso no me asegura que en el siguiente periodo, porque esto es
para este periodo electoral, proceso electoral 2020-2021, pero también el que sigue, que es 2023-2024, si no me equivoco. Entonces tampoco me asegura que yo de una suplencia pase como propietaria, ¿no? Entonces, hay muchos factores que sí no dejan de ser estructurales, pero lo que me llamó la atención es que dicen la paridad de género, para llegar a esa igualdad material, no tiene que ver necesariamente con propuestas cuantitativas, ¿no? Sino también se necesitan acciones cualitativas. Entonces yo digo, es un debate incluso viejo de lo cualitativo y cuantitativo, o si el empirismo o el positivismo es más fregón, ¿no? Entonces no me dicen más que lo hicieron porque pues pueden hacerlo, ¿no? Porque hay toda una como serie de artículos, ¿no? Que también los respaldan, pero es muy curioso que aquí en esta respuesta que me dan, no se retoma uno de los únicos instrumentos que tiene el INE, que es un protocolo para garantizar el acceso al voto, ¿no? Y a la participación en los procesos electorales de las personas trans. O sea, trans, travesti, transgénero, transexuales. No se menciona ninguno de los criterios, de los más de 28 criterios que ahí se mencionan, porque uno de esos criterios dice que la participación de nosotras, las personas trans, tiene que ser sin distinción, ¿no? Y sin discriminación, y entonces en todo caso, esta acción afirmativa que dicen es una acción, están haciendo una distinción conmigo respecto a mi género, ¿sí? Una distinción muy marcada que sí se da a notar demasiado porque yo públicamente soy una persona trans que ha dicho que incluso he usado el aparato mediático pues, para lograr el reconocimiento de mi identidad de género. Y ahora, pues en este espacio, esta invitación que me hizo Erika, la aprovecho como para hacer evidente que que no tenemos, como población trans, no tenemos nada ganado, ¿no? En acceder a estos puestos de toma de decisión, no tenemos nada ganado, y entonces siempre es una constante de seguir luchando, exigiendo, y que aunque ya hemos logrado algunos instrumentos, como puede ser el protocolo trans, no hay ninguna fuerza que lo haga implementatorio, ¿no? Así como también se mencionó los principios de Yogyakarta. Todavía creo que más lejano se ve ese documento, pues porque pues es derecho internacional, ¿no? Es decir, es un instrumento, es un tratado que yo una pregunta que me haría es si realmente México lo ha ratificado, pero sí es evidente que sí es real lo que se dice ahí en ese tratado de Yogyakarta. Entonces, quizás dejé muchas cosas sueltas, pero me podrán hacer preguntas y aclarar como lo que se quedó suelto. Sí, Ilsa, en tu experiencia entonces tú has observado, has vivido que una política o una disposición de los órganos electorales para ser inclusivos tiene estos límites que tú nos estás señalando. Es decir, todavía ahí hay, también como lo que nos lo señalaba Erika, hay muchos retos todavía, todavía hay que avanzar. O sea, para que esta metáfora del vestido, ¿no? O sea, no sean concesiones que se dan en los procesos, luego desaparezcan, sino lo hilo también con lo que tú decías ahorita, que no se tiene realmente nada ganado en la población de las personas trans, ¿no? Entonces estamos viendo que todavía hay obstáculos, ya no solamente para votar, sino también para ser parte de los órganos electorales, que es particularmente tu experiencia. Bueno, Erika, como pregunta, sí, efectivamente hay obstáculos. sí.
O sea, hay digamos, un obstáculo que todavía tendría que la institución, no solamente el Instituto Nacional Electoral, sino también los OPLES, que reformar, tender que ser más inclusivo en los puestos de los órganos, e incluso podríamos también hablar de si los partidos políticos tendrían que establecer cuotas, ¿no? Para que también las personas, ¿sí? Trans tuvieran garantizada una representación en los diferentes cuerpos legislativos. No sé, Erika, Ilsa. ¿Quieres intervenir, Erika? Y después yo le sigo. Sí, con gusto. Sí, yo creo que aquí esa pregunta que haces, Jesús, es sumamente interesante para poder visibilizar algo, las problemáticas que se están dando. Yo creo que hay este monolito de la democracia liberal y en la que se asienta la democracia procedimental, ¿no? la electoral, está resguardado, está blindado por muchos privilegios excluyentes, entre ellos los privilegios cis, ¿no? La democracia está pensada en clave binaria. La ciudadanía se piensa en A o en B, que es hombre o mujer, bajo el entendido que el hombre tiene pene y la mujer tiene vulva, ¿no? Aunque la democracia liberal y el paradigma de ciudadanía hable de una abstracción corpórea, ¿no? Y piense solamente en personas como entidades que yo digo mucho son como hologramas porque les arrebata el cuerpo y sus especificidades. En realidad hay un metadiscurso que el cuerpo importa y importa mucho. En este caso, la idea de ciudadanía está basada en una clave binaria. Si empezamos por ahí, entonces tenemos que entender que bajo esa lógica, muchos cuerpos, muchas formas de experiencia de vida social, de vida material, ¿no? Quedan excluidas en esa dinámica. Y ese es el principio bajo el cual se rige esta idea de ciudadanía. Entonces, al paso del tiempo, la movilización de muchos grupos de las diversidades sexuales y de género, pero de los pueblos originarios, pero de los movimientos de personas afrodescendientes, pero muchos movimientos que se instauran en la vida pública a partir de su cuerpo, ¿no? Con y desde el cuerpo, y desde ahí hacen las luchas, han estado haciendo fisuras a este monolito de la democracia liberal. Y esas fisuras pues han hecho hendiduras por las cuales no se han colado. Entre ellas también están los movimientos feministas de las mujeres cis, ¿no? Que han dado, ¿no?, esos espacios, porque la democracia nació también excluyendo a las mujeres cis. Entonces, en esos espacios se ha ido como abriendo y se ha visto forzada porque hay el imperativo de los derechos humanos. Los derechos humanos han llegado como un régimen de verdad y como para apuntalar, como de estas cosas de madera que apuntalan a los edificios que están por caer, ¿no? Entonces llega a apuntalar el régimen de derechos humanos, la crisis de las democracias, ¿no? Hay autores que hacen referencia a este nuevo régimen de derechos humanos porque las democracias empiezan a encontrar su segunda legitimidad en los derechos humanos. Los derechos humanos llegan bajo estos discursos que hay que hacerles cuestionamiento porque siguen siendo de orden liberal, siguen siendo a partir de libertades negativas, se siguen instaurando, pero que empiezan los grupos marginalizados históricamente, empiezan a adquirir esta gramática de derechos humanos para poder hacerle frente a estos poderes excluyentes, ¿no? Anclados en la propia democracia, no podemos olvidar eso. La democracia se ha tenido que abrir, incorporar, pero siempre lo está haciendo bajo determinadas lógicas. Vemos cómo las instituciones es como abren ciertos espacios, pero es como en una situación, te doy poquito y me tienes que regatear. O sea, vamos a regatear los derechos, porque las instituciones se van a abrir siempre y cuando no se toquen sus anclajes
cisexistas, heterosexuales, de clase, ¿no? Racistas, o sea, tienen una cierta manera de otorgar los derechos donde son las poblaciones marginalizadas históricamente que tienen que estar como regateando esos derechos. En estas dinámicas es como la gramática estructural, por estos órdenes que además ya ni se perciben, ¿no? No se perciben que hay ese sexismo. Es más, las personas cis difícilmente reconocemos estos privilegios en los que habitamos, ¿no? En la vida cotidiana. Pero luego esa estructura pues está llena de instituciones y estas instituciones están precedidas por sujetos. Y aquí los sujetos que hay, y con esta idea cierro, para que nos vayamos a un corte, y ahorita continúo nada más para dar paso al otro, estos sujetos que presiden las instituciones han sabido, han operado de manera muy pragmática y se han acercado, en este caso concreto del tema que hoy nos atañe, a las diversidades sexuales y de género, como un escaparate para avanzar en sus puestos, para posicionarse, pero nunca para hacer alianzas genuinas con estas poblaciones. Y es más bien se ha desarrollado una idea de visibilizarse, sacarse la foto con estas poblaciones, pero nunca actuando más allá. Lo ha hecho el INE, lo han hecho los soples, ¿no? Los soples entraron en una dinámica de eventitis, de abrir espacios, de generar espacios, y ya me ha tocado estar en eventos que al final les dicen, esta es su casa y no pasa más. Tan no pasa más que ahora tienen un problema enorme tras las acciones afirmativas que aprobó el INE el 15 de enero y que ahora no sabe cómo darle respuesta, y que en realidad la respuesta casi de todos los soples es ya no hay tiempo para implementar las acciones afirmativas. Si quieres, Jesús, dejamos aquí para irnos a un corte. Sí, muchas gracias, Erika. Se nos acaba el tiempo de este primer bloque, pero regresamos con las opiniones de Ilsa y con Erika para seguir abordando la problemática de este tema. Regresamos en unos instantes a Libertades. Libertad es. El Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y el Sistema de Radio y Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es, un espacio donde la opinión se hace sonido. Comenzamos. Estamos de regreso en Libertades. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook como LibertadesUG o @LibertadesUG. Erika, por favor, tuvimos que ir a la pausa, pero por favor continúa explicándonos estos elementos que tú nos hablabas sobre cómo la paridad de género también puede invisibilizar a diversos grupos, ¿no? Como las personas trans. Claro, nos habíamos quedado en los soples. Creo que hay algo que está ocurriendo y que se me hace como de suma relevancia porque se está evidenciando. No nos podemos dejar como solamente las campanas al vuelo y salió la acción afirmativa y ahora va a suceder esto, porque la realidad, y creo que la presencia y el testimonio y la vivencia de Ilsa ahora aquí en el programa, pues nos da cuenta de cómo se vive en lo cotidiano esas acciones afirmativas, ¿no? En realidad, cómo se materializan. Y en este sentido, creo que los soples, no lo creo, lo estamos viendo, los soples están para hacer cuestiones, es la parte más técnica de la democracia electoral. Entonces, saben sus personas encargadas de hacerles funcionar a los soples, saben aplicar la normatividad, se sabe la normatividad, saben negociar, pero les falta. Creo que los soples, espero que aprendan a que se tienen que preparar, a que hay muchas cosas que ya las cosas no las tienen tan fáciles como antes y que la complejidad de la paridad no es en términos A y B, ¿no? Desde esta idea cisexista, que tienen que dejar de trascender los eventos para aplicarse hacer su chamba de manera genuina, no pragmática ni extractivista, como lo empezaron a hacer.
El tercer elemento de estos actores que nos mencionabas, Jesús, pues son los partidos políticos. Hiciste también referencia a los partidos políticos. Los partidos políticos están teniendo una actitud voraz bajo estas acciones afirmativas. Están en aras de cumplir, bueno, ahora, ¿quién nos íbamos a imaginar, aunque por ahí ya lo había dicho alguien hace 3 años, no nos sorprendamos que dentro de 3 años Acción Nacional tenga una candidatura de la diversidad sexual y de género y ya la tiene? ¿Es genuino? Por supuesto que no lo es. Por supuesto que tiene que ver con cumplir con una cuota por ganar una determinada clientela electoral y están dándose a la tarea de buscar gente. ¿Y cómo lo van a hacer? Hay una voracidad de estos partidos políticos por cumplir, más de unos que de otros, pero ahora se han juntado todos. Pero creo que aquí no hay un acercamiento genuino, sino hay un acercamiento altamente pragmático. Con esto terminaría mi idea. Ilse. Sí, pues mira, yo puedo decir que muchas veces las personas... Gracias, Erika. Ilsa. Sí, puedo decir muchas veces que las personas trans nos sentimos utilizadas por las instituciones porque no vemos ningún beneficio cuando compartimos nuestras historias, ¿no? Entonces, eso nos hace sentir muy utilizadas, ¿no? Sentirnos objeto de estudio y no sujeto. Entonces, como personas que estamos cuestionando y hacemos claramente un cambio, ¿no? A las normas, ¿no? O sea, las normas de género, tenemos que saber que también tenemos como que ser más estratégicas como personas en nuestras aspiraciones como ciudadanas, porque me ha pasado que me llegan invitaciones, ¿no? Nos interesa que estés en una mesa de diálogo, como fue cuando hicieron las mesas del protocolo trans. Ahí me están invitando no solo a una, sino como a todas las que hubo en cada distrito. Y entonces, sí participé, y no solo he participado ahí, pero si solo nos quedamos con esa participación y no buscamos lógicas recíprocas, lógicas de, bueno, yo ya te conté mi historia, ahora tú cuéntame tu historia, siempre vamos a estar en una posición de vulnerabilidad y nunca vamos a dejar de ser vulnerables. Porque luego también un vicio que yo he visto como desde ciertos activismos es que nos encanta hablar, nos encanta que nos escuchen, hay como un ego, digo, aquí no le va a gustar ser como el centro de atención, aunque sea por 1 hora, pero no nos permitimos escuchar o explorar o estar generando preguntas, cuestionando, y nos ponemos en una posición de vulnerabilidad o incluso el estar como ensanchando esa idea fantasiosa, vulnerable. Parece ser que estamos en una competencia de vulnerabilidades y entonces como yo he vivido más vulnerabilidades, a mí me corresponde llegar a esos lugares, porque entonces esta acción sí sería mega afirmativa, ¿no? Así como se va interpretando desde el otro lado, ¿no? O sea, yo estoy hablando un poco desde lo general, pero a partir de ciertas particularidades. Y entonces, una invitación que yo hago, digamos, a la audiencia y sobre todo a la audiencia trans, es que sí seamos más estratégicas, que busquemos la organización como grupo, como población, y que seamos más cautelosas en a quién le compartimos nuestras historias, porque lo que vemos es que solamente buscan, como lo dijo Erika, cierto extractivismo, ¿no? Ciertas instituciones para poder llegar a sus indicadores, ¿no? De paridad o de equidad y que se vean muy bonitas. Entonces, no queremos eso porque materialmente eso no nos ayuda, ¿no? Y no nos ayuda porque dentro de toda esta materialidad, pues no solo somos cuerpo, ¿no? También somos, vida, necesitamos comer, necesitamos, de una economía que nos haga sostenibles.
Y entonces, si no llegamos a estos lugares, que también nos podría representar un ingreso, entonces la otra pregunta sería, ¿a qué otros lugares si llegamos? Es cuando quizás también se refuerzan ciertos estereotipos y prejuicios de que las personas trans estamos ahora sí que destinadas a trabajos clandestinos, al trabajo sexual, ¿no? Como lo que un poco nos ha dicho la historia. Y entonces cuando queremos pisar, llegar a otros lugares, sí se dejan ver y hay que dejar ver esas dificultades que ya un poco las hemos mencionado aquí. Entonces, no nos queda más como población de seguir organizándonos, de ser también un poco más estratégicas y de no caer en estas vulnerabilidades cuando compartimos nuestras historias. Sí, Erika, en ese sentido de intentar que no se haga, que se hagan las cosas más genuinas por parte de las instituciones políticas y políticas electorales, hay estos acuerdos de acciones afirmativas que tú mencionaste hace unos momentos, que se aprobaron el 15 de enero. ¿A qué irían encaminadas y qué podríamos observar o en qué tendríamos que estar atentos, las y los ciudadanos, para que realmente empiece a haber una representación, por decirlo de alguna manera, más justa de la diversidad que hay en la sociedad? Bueno, es importante decir en términos de lo que aprueba el INE, que además, ¿no?, de entrada le llama de los grupos vulnerabilizados, que entre los que aprueba que están personas indígenas, personas con discapacidad. Los voy a anunciar como los enunció el INE, personas indígenas, personas con discapacidad, personas afrodescendientes y personas de la diversidad sexual. Bueno, desde aquí ya tenemos un problema con personas de la diversidad sexual, porque es otra vez no entender a qué se refiere, entender entre lo LGB y la T, lo no binario, ¿no? Que la diversidad sexual es LGB, ¿no? Y no refiere a las personas trans, a las personas no binarias. Entonces, con lo que va en el punto 2 de las personas de la diversidad sexual, pues incorpora una cuota de 3 fórmulas de candidatura de forma paritaria, distribuidas en 2 fórmulas bajo el principio de mayoría relativa, en cualquiera de los distritos electorales federales, y de una fórmula bajo el principio de representación proporcional en cualquiera de las 5 circunscripciones ubicadas en los primeros 10 lugares de las listas. Asimismo, esta acción afirmativa incorpora el reconocimiento histórico a nivel federal de la autoadscripción de la identidad de género, al establecer que cada fórmula de la diversidad sexual va a corresponder al género al que se autoadscriba, y por primera vez en la historia del sistema electoral mexicano se incorpora el reconocimiento de las personas no binarias, al establecer que si se postulan personas no binarias, no serán consideradas en alguno de los 2 géneros. Sin embargo, a fin de cumplir con la paridad y evitar simulaciones de la ley, impone un máximo de 3 candidaturas no binarias. Esto es lo que aprueba el INE el 15 de enero. Sin embargo, se celebra, se presume, ¿no?, otra vez, ¿no?, cómo se hace un uso de esto, pero ¿qué ocurre? Ahora hay que ver cómo lo aterrizan los soples. Y aquí se generó un movimiento desde algunas colectivas, organizaciones en los diferentes estados, escenarios subnacionales, para meter escritos a los soples y preguntarles cómo iban a implementar esto. Tenemos, bueno, en el que Ilsa también ha dado la tarea en ese grupo de que estamos revisando cómo han contestado los soples, ¿no? Y los soples, excepto Baja California, y sino que Ilsa me corrija, han contestado, porque también Ilsa ha estado ahí, han contestado que ya no da tiempo, ¿no? Han contestado, pero que van a hacer un trabajo en conjunto, pero que están revisando. ¿Cuál ha sido la experiencia que yo he tenido? Que algunos soples me han buscado, y yo sabiendo ya cuál es su respuesta, claro, los soples no saben que yo sé cuál es la respuesta que han dado, me han buscado para decirme, pásanos una lista porque queremos hacer un evento.
o lo que es peor, con un conversatorio que tuve con un colega y amigo, Emanuel Rodríguez, que anduvimos con conversatorios en los soples, se han atrevido a usar las fotos de nosotros, de esos eventos que además lo hicimos de manera genuina, pero ahora estamos muy indignados, muy indignado él, muy indignada yo por los alcances que tuvo ese evento, donde nos han usado para contestar que ya no les da tiempo, sin embargo, hacen acciones afirmativas. Y aquí, ojo, OPLES, esos eventos no son acciones afirmativas, no nos confundamos. Esos eventos, lo acaba de decir Ilsa, no benefician a las poblaciones trans. Esos eventos les benefician a los OPLES, les benefician a las y los consejeros para tener un minuto de reflectores, ¿no? Pero no benefician. Y entonces, esto que estás preguntando, Jesús, aquí, ¿qué está? Se presume esta acción afirmativa, pero lo que está pasando en la realidad es otra cosa con los OPLES. Lo que está pasando en la realidad es que el OPLE de Guanajuato respondió que no respondió ni sí ni no, pero en realidad está diciendo lo tengo que pensar. Vamos a pensarlo cómo lo tenemos que hacer. Cuando tuvieron, desde el 2018, para hacer muchas cosas con el protocolo, desde que se aprueba el protocolo para garantizar el voto de las personas trans, y no hicieron nada. Entonces, es algo que tienen, además es una acción afirmativa, que el INE lo hace el 15 de enero, donde pareciera ver que los tiempos están dados para que las OPLES respondan de esta manera, para que los partidos políticos busquen vorazmente quién puede llegar a las candidaturas. Es como la primera persona que están pasando, porque nos ha sucedido a Rebeca Garza, que estuvo en el programa en el semestre pasado aquí, en el programa de Libertades, Jesús. Y a mí nos ha pasado que la gente nos llame, seguramente Ilsa también debe tener muchas personas conocidas, que nos dicen, a mí me han hablado muchas mujeres lesbianas, me están, tal partido, el PES, me está invitando a una candidatura, ¿no? ¿Qué hago? Están buscando, ¿no? De esta manera para cumplir, para aparentar, pero aquí hay que saber qué distritos les van a dar. Si son distritos que de entrada ya saben que van a perder, ¿no? ¿En qué número de esa lista? Que ya sabemos que son los 10 primeros lugares, pero ¿en qué número? No es lo mismo estar en el número 1 que en el 10º lugar, ¿no? ¿Dónde? Claro, qué está sucediendo? Y es su derecho a participar, y yo le digo, pero pongan atención, ¿qué distrito les están ofreciendo? ¿En qué número de la lista van? ¿No? Hay que poner mucha atención a esto, porque así como puede cambiar la ruta de la construcción, como se han garantizado los derechos ciudadanos y se pueden modificar, lo otro es que sigamos con estas mismas lógicas de aparentar cosas y se siga haciendo este uso, que es lo que a mí más me preocupa, que comenta Ilsa, como cuando Ilsa dice, invito a mis compañeras a saber dónde compartimos nuestros testimonios y qué hacemos, esto es fundamental, ¿no? Fundamental, porque ya no podemos estar yendo a ser cómplices en una serie de eventos, y yo lo digo desde la academia con responsabilidad y con alianzas genuinas. No podemos estar avalando eventos donde sabemos que esto no va a trascender y que es un maquillaje y que es como una farsa de lo que atrás está sucediendo, cuando suceden este tipo de cosas, como lo que nos habla Ilsa, como las respuestas que están dando los OPLES, como que el INE avienta la acción afirmativa y ya no hay más que hacer, ¿no? Como que ya cumplí, ya hasta aquí llegó. O sea, no vemos que haya en realidad todavía, aunque hay fisuras a esa estructura monolítica de la que hablaba hace un rato, todavía no hay como las condiciones, es como yo te doy lo que menos me afecte, ¿no? Y además te lo voy graduando. Hago una lucha, porque sabemos que la lucha, en este caso de las personas trans, como también lo ha sido de las personas de la diversidad sexual, pero en diferente modo,
sabemos que es una lucha que se ha ido ganando a cuentagotas, ¿no? Y a veces con retrocesos, y a veces con stops, y entonces es una judicialización constante. Porque ahora, ¿qué están haciendo? Tras que el OPLE me contesta que no, entonces busco quién me puede ayudar a impugnar, porque vamos a impugnar en un tribunal. Entonces, las acciones afirmativas que aprobó el INE el 15 de enero están teniendo una dinámica de judicialización para poderlas hacer reales. Gracias, Erika. Ilsa, te escuchamos. Pues miren, nosotros desde Queretrans, ya se decía en mi pequeña semblanza, yo soy presidenta de esta colectiva, entonces nos animamos a meter una solicitud y preguntarle al Instituto Electoral del Estado de Querétaro cuáles eran sus acciones afirmativas, ¿no?, para este proceso electoral. Y entonces la respuesta que nos dio fue muy en el sentido parecido con lo que comenta Erika de Guanajuato. O sea, tampoco nos dice si sí o no, sino que va a generar condiciones de comunicación con organizaciones, con personas de estos grupos para poder analizar, ¿no? Para generar los análisis necesarios. A mí me parece como una respuesta muy pasiva, pero que pues o sea, no sale de lo políticamente correcto. Y vamos a seguir buscando, y entonces tampoco hay nada claro. Y luego lo otro que está pasando en Querétaro es que no solo Queretrans como organización hizo una solicitud de cuáles son las acciones afirmativas, sino más agrupaciones. Entonces también hay que decirlo que estamos en un momento de muchas coyunturas, y no nos queda más que seguir organizándonos, ¿no? Pero con todas estas experiencias ya pasadas o presentes. Así que, bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Yo nada más quiero pues, agradecerles y reiterarles mis redes, ¿no? O ya me dirán. No, todavía tenemos tiempo, Ilsa, o sea, si quieres decir más, adelante, todavía no, todavía nos quedan minutos, unos minutos, ok. Adelante. Mira, entonces, de lo que puedo seguir diciendo, para que abone a la conversación de lo que se decía de las acciones afirmativas, es como que, a ver, ¿quiénes somos las personas trans o cuáles son estas historias que yo conozco, ¿no? Son historias, difíciles en muchos casos, ¿no? Es decir, no siempre se llega a la universidad, no siempre se tiene un trabajo fijo, es decir, hay historias de tener que salir de sus casas, ¿no? Porque no hay este apoyo familiar, pero también hay estas historias donde hay este apoyo, pero también hay estas otras historias como más personales donde buscamos que no salirnos de nuestras familias, es decir, también estamos en un margen de tolerancia y estamos abonando a que esto que se dice familia, ser parte de ello, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que nosotras como personas también tenemos aspiraciones, deseos, fantasías, tenemos proyectos, ¿no? Y estos proyectos, también se ven alimentados pues, por estos imaginarios televisivos o incluso noticieros, porque ustedes sabrán que con todo esto de las democracias, que no solo sucede en México, sino en Estados Unidos y en otros países, se dice, ahora con lo del cambio de la presidencia en Estados Unidos, que hay una senadora trans, ¿no? Entonces, es noticia. O la primera trans en Francia, ¿no? Y entonces, como noticia, ¿cuál va a ser? Yo creo que sí se está buscando en estos espacios institucionales la noticia, ¿no? De quién llega a estos lugares, pero hay que seguir observando el proceso, es decir, todo este proceso electoral que sigue vigente, para ver cómo se va desarrollando, y ya lo que está pasando es que no nos sentimos como poblaciones, como población, digo, estoy hablando en general, pero del todo incluidas, ¿no? Por todas estas dinámicas, por todas estas omisiones, porque hay una serie de dificultades
que o sea, no va a haber de otra más que seguirlas visibilizando de a poquito, ¿no? Y seguir insistiendo. Y entonces esa es una gran pregunta de, ahora que ya concluye este proceso electoral, ¿cuál va a ser la noticia, ¿no? Respecto a estas otras democracias, porque parece a veces también que es una competencia de democracias, ¿no? Como ya otra democracia está poniendo ciertos límites o está poniendo ciertos marcos de referencia de quién llegó a qué, no hay que quedarnos atrás. Eso Claro. es muy especulativo, de la espectacularización, pero lo tenemos que observar. Sí, a mí me parece muy interesante cómo hay una lucha continua, ¿no? Por visibilizar no solamente a la comunidad trans, sino como dice Ilsa, que cada vez la sociedad los vea como integrantes de esta gran sociedad, como la dice, son personas, tienen familias, quieren destacar, quieren ser reconocidas por todo lo que hacen. Y sobre todo en el ámbito político de lo que estamos hablando el día de hoy, y retomo lo que decía Erika, hay una deuda tanto de los órganos electorales y sobre todo yo creo que también de los partidos políticos para que sea genuino la integración, ¿sí? Que no sea solamente para cumplir con un mandato, ¿sí? O con exigencias legales, sino que esta inclusión sea auténtica, sea genuina, que eso finalmente va a ser lo que le va a permitir permear y tener largo alcance. Estamos efectivamente ahora sí en los últimos minutos del programa. Erika, Ilsa, brevemente, ¿cuáles serían sus expectativas para este proceso electoral y para lo que venga? Las escuchamos. Ilsa, adelante. Bueno, mi expectativa es poder ejercer mi derecho al voto, porque lo otro no lo veo claro, o sea, ejercer así como un cargo de representación. Pero bueno, también existe la sociedad civil organizada de la cual pues formo parte. Entonces ahí esa es otra expectativa y con estos pilares éticos, que uno de ellos es la reciprocidad, ¿no? Ya un poco lo explicaba el porqué hace rato cuando decía hay que compartir mutuamente. Entonces sí hay que replantearnos esa ética. Entonces una expectativa es seguir trabajando y ejercer mi derecho al voto. Y además que presides una asociación muy, muy interesante, ¿no? Queretrans. Supongo que tienen una página de Facebook o algo para que también otras personas puedan enterarse de lo que hace la Sí, asociación, ¿no? sí, mira, ya estamos próximas a tener nuestra página web, así como comercial, pero en nuestras redes estamos como Queretrans, @Queretrans, estamos en Twitter, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Excelente. Muchas gracias, Ilsa. Erika, te escuchamos. Sí, gracias. Pues espero que de verdad que esto a lo que se están enfrentando los soples, lo que se está enfrentando el INE y que las colectivas, las organizaciones, las personas trans que están dando la batalla, les mueva, les diga algo y les mueva a adquirir esta ética con responsabilidad con corresponsabilidad que dice Ilsa, y que de veras algo se les genere, porque las cosas no se pueden hacer ya más desde sus matrices epistémicas con que están acostumbradas a hacer las cosas, ¿no? Las instituciones. Creo que es un momento de repensarse. No lo espero así aún todavía de los partidos políticos, tampoco de los soples, pero yo quisiera saber que esto les está obligando. Y mientras dando los espacios, creo que también, y es una responsabilidad que yo siento, son mis temas de investigación desde la academia, pero tampoco la academia tenemos que actuar con mucha responsabilidad y también tener estas alianzas genuinas y decir dónde y con quiénes vamos a participar también desde la academia, ¿no?
hemos reflexionado con Rebeca Garza en términos de cuál va a ser nuestra dinámica, en qué espacios vamos a hablar y bajo qué condiciones. Y creo que una condición que ya yo he adoptado y he aprendido de la gran Jessica Marjan, que también ha estado aquí con nosotros en programas de radio, es no hablar nada de personas trans sin que estén presentes las personas trans, ¿no? Y es un principio que yo ya tengo. Gracias, Jesús, por la invitación. Gracias, Ilsa, por compartir el espacio contigo, que siempre es bien rico e interesante. Sí, así es, Erika, Ilsa, muchísimas gracias por compartirnos sus reflexiones, sus experiencias, y la intención del programa también es crear cada vez más conciencia en la sociedad, en la gente que nos escucha, de la problemática, de las problemáticas por las que pasan las personas trans y de la diversidad. Bueno, y esperamos que el tema les permita reflexionar y acercarse más a estos temas y ser mucho más empáticos. Bueno, finalizamos el programa, se nos acabó el tiempo, les agradecemos el que nos hayan escuchado y nos estamos viendo y escuchando la siguiente semana.